Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video es porque seguramente ya tienes la tarea de saber de qué se trata la norma 035 y en este video te lo vamos a explicar. Para hablar de esto tenemos a Guadalupe. Ella es abogada y psicóloga y tiene amplio conocimiento acerca de estos temas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Elías, por invitarme a participar en este video. Y bueno, pues estoy lista para que platiquemos al respecto. Muy bien, entonces la primera pregunta, ¿de qué se tratan las NOM o estas reglas que se llaman NOM? Bueno, antes de decir de qué se tratan, hay que aclarar a qué se refiere el acrónimo NOM o NOM, que significa Norma Oficial Mexicana. Y estas normas son instrumentos, documentos técnicos que las dependencias de gobierno, particularmente las secretarías de Estado, expiden para facilitar a un sector de la población, ya sea personas o empresariales, para llevar a cabo o dar cumplimiento a obligaciones legales. De ahí se desprende la diferencia precisamente de lo que es la norma oficial a una ley, por ejemplo, ¿no? En este caso de la norma oficial 035, que estamos hablando de un tema laboral, la obligación está establecida dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero la ley solo dice qué es lo que el patrón o la empresa debe cumplir, más no explica la manera en cómo realizarla. Entonces, las normas oficiales permiten eso, establecer criterios y estándares técnicos del cómo se va a cumplir una obligación legal. Entonces, ¿estas normas se podrían tomar como sugerencias o sí tienen cierto peso? Obligatoriedad depende de la norma. Hay distintos tipos de normas. Aparte de que hay distintas materias, dependiendo de la secretaría que lo expida. Por ejemplo, no solo es del tema laboral, sino también tenemos de cuestiones medioambientales. Hablamos también, por ejemplo, de temas de género, que ahí es un claro ejemplo, valga la redundancia, de normas oficiales o una norma oficial que no es obligatoria. Se les dan criterios a las empresas para cumplir con estándares o con mecanismos que permitan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la NOM 025, y las empresas que lo cumplen reciben un reconocimiento, es decir, una certificación que garantiza que esa empresa cumple con esos estándares. Pero las empresas que quieran hacerlo, que quieran cumplirla, lo hacen. Quienes no, pues no pasa nada. La diferencia con esta otra norma, que es la que vamos a platicar hoy, que es la NOM 035, es precisamente la obligatoriedad, que ahí por el tema del que se trata, que hay pues un compromiso legal a partir de la Ley Federal del Trabajo, y además hay sanciones que se imponen a quienes no la cumplen. Entonces la misma norma establece si es obligatoria, para quién es obligatoria, y en caso de que no se cumpla, pues cuáles serían las consecuencias, ¿no? Entonces hay de los dos tipos. Y al momento de expedirla, pues la norma ya establece, ¿no? esa obligatoriedad. Entonces, para la norma que nos ocupa el día de hoy, que es la norma 035, yo como empresario, ¿por qué debería conocer esta norma y por qué debería estar al tanto de respetar todo lo que se indica en esta norma? Ok. Bueno, en primer lugar, pues estamos hablando de una norma obligatoria que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la Ley Federal del Trabajo y en sus ordenamientos se establece la obligación de los patrones para garantizar ambientes laborales adecuados, dignos, idóneos. Incluso dentro de la misma ley, pues hay, digamos que causales, por ejemplo, de despido de personal que ejerza a conductas de acoso, violencia laboral, violencia de género o de cualquier tipo, ¿no? que impacta en la estabilidad emocional, estabilidad mental de las personas. Entonces, ¿por qué debo de conocerla si soy empresaria o empresario? Pues porque tengo la obligación de cumplirla primero, ¿no? Y segundo lugar, pues porque de ahí derivan pues muchos beneficios, muchos impactos o efectos que al cumplirla se pueden tener dentro de las empresas. Ok, entonces, ¿por qué esta norma se llama 035 y de qué se trata esta norma?
Ok, la nomenclatura completa de la norma es NOM 035 STPS 2018. El 035, bueno, NOM ya sabemos, ¿no? Que es norma oficial mexicana. El 035 es un consecutivo que se asigna pues por default, ¿no? Desde la primera norma hasta cómo van surgiendo, cómo se van generando, publicando, entonces ya se les va asignando un número consecutivo, o sea, realmente no tiene un significado como tal en el tema. El STPS, bueno, es la dependencia que la emite, y el año, que es 2018, es el año en el que se publica dentro del Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿de qué se trata esta norma? Esta norma, como dijimos, son criterios técnicos para garantizar entornos saludables en los centros de trabajo. Es decir, disminuir los riesgos o las posibilidades de que conductas que afecten el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar social de los centros de trabajo, de las personas que laboran en esos centros de trabajo, se presenten, o sea, se previenen esos riesgos, ¿no? Entonces se establecen pues varios elementos que buscan disminuir la presentación de estos riesgos, o en caso de que ya existan, cómo identificarlos, o en caso de que ya los tengas identificados, cómo los vas a resolver, ¿no? O sea, hablamos desde el tema de la prevención hasta ya lo que es la intervención, por así decirlo, en caso de que sí existan o tengas algunas situaciones que pudieran constituir no solo un riesgo, sino ya una conducta, un comportamiento o una acción como tal de afectaciones al bienestar psicosocial de las y los trabajadores, ¿no? Que precisamente por eso se llama así la norma, ¿no? La nomenclatura, y luego es prevención de riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Entonces, la norma habla de eso, precisamente, de todo lo que las empresas tienen que hacer para evitar, para prevenir, para identificar o para resolver situaciones de riesgo o situaciones de violencia, de estrés laboral, por ejemplo, de mobbing, que es como muy común y que pocas veces se toma en cuenta, o violencia de género, que también entra dentro de esta materia, ¿no? Discriminación, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que afectan el bienestar de las y los trabajadores dentro de los centros de trabajo son las que queremos evitar o resolver. Entonces, por eso de eso se trata, digamos, la norma. Entonces, sería como una especie de protocolo de cómo se debe actuar. Exactamente, es como un protocolo, solo que es más específico, más técnico, porque pues se establecen, ¿no?, los mecanismos para poder identificarlo. Un protocolo, digamos que nada más es como una compilación de criterios legales y te dice lo que ya está establecido, cómo está funcionando, ¿no? Como que te lo conjunta, te lo integra y aporta tal vez algunos elementos más, pero una norma como tal ya es mucho más específica, insisto, es muy técnica sobre no solo conceptos, sino mecanismos, herramientas que te van a servir para poder dar cumplimiento a esa obligación legal. Entonces, nos contabas que había ciertas consecuencias de cumplir o no las normas. ¿Cuáles serían las consecuencias buenas de cumplir la norma y cuáles serían las consecuencias malas de no cumplir la norma? Ok, podremos separar aquí, digamos, que los efectos o las consecuencias del cumplimiento o no de la norma en dos tipos, ¿no? Que serían las legales y digamos, las reales, por así decirlo. Las legales es que si como empresa no doy cumplimiento a esta norma, como es una norma obligatoria, pues entonces me puedo hacer acreedora a multas, ¿no?, a sanciones que la Secretaría del Trabajo impone si en determinado momento no hay evidencia de que esa norma se haya cumplido, o que, por ejemplo, se acuda a los centros de trabajo y se detectan, no sé, irregularidades, ¿no? Tal vez en la documentación que acredite el cumplimiento, no sé, dependiendo de la falta, será el tipo de sanción o el monto de la multa que se impondría. Y el otro impacto, que sería, digamos, ya el real, el tangible, es en la manera en la que la empresa está funcionando. Obviamente, si tienes un equipo de trabajo satisfecho, un equipo de trabajo que se siente cuidado, que se siente respaldado, vas a tener un desempeño mucho más adecuado, más cercano a lo que tú buscas en tu equipo de trabajo. Entonces, está comprobado que no solo es...
hay una mejora, digamos, en el bienestar de las personas, sino que también la empresa tiene un impacto en sus finanzas o en sus ingresos. Entonces disminuye, por ejemplo, la rotación. Les digo un claro ejemplo, que si no nos gusta dónde trabajamos, o si, por ejemplo, estamos viviendo violencia en nuestro centro de trabajo, o nuestros niveles de estrés son muy altos, pues ya al otro día ni siquiera nos queremos levantar para ir a trabajo, ¿no? Entonces puede ser que hasta empecemos a crear justificaciones o pretextos para no ir. Entonces hay ausentismo, o decido renunciar porque pues ya no quiero estar en ese espacio donde yo no me siento bien, que no me siento incluso ni con la estabilidad mental para poder continuar con mis labores. Entonces, si no la cumplo, pues obviamente va a haber un aumento de la rotación, porque entonces mi personal va a renunciar de manera más recurrente y voy a tener que cubrir otra vez esos cargos que implican gastos, no solo en el reclutamiento, sino también gastos, por ejemplo, en la capacitación o en la manera en la que se está desempeñando el trabajo, mientras las personas que están ingresando de nuevo ingreso están, digamos, adaptándose a su nuevo rol dentro de la empresa. Entonces, ahí, digamos, hay una diferencia entre cumplirla o no, porque hay un mejor desempeño del equipo de trabajo. Entonces, mayor productividad, porque obviamente un empleado que finge que trabaja y nada más mientras se vea que sí trabaja, pero en realidad no está trabajando, no está rindiendo, no está dando la apariencia. Exactamente, que es precisamente la sensación de ya me quiero ir, ¿no? O sea, no quiero estar aquí, ya me quiero ir a mi casa, ya, aparte pensar en las largas horas del trayecto, ¿no? Sí. En el trabajo, que eso es algo importante también. Tal vez esos riesgos psicosociales no están dentro del trabajo como tal, sino también tal vez pueden ser situaciones particulares que las personas están presentando, ¿no? Es muy común que en la Ciudad de México, zona metropolitana, ya estamos acostumbrados a hacer nuestras 2 horas de recorrido, ¿no? Ida y vuelta. Entonces, obviamente eso va afectando tu desempeño. O si no te respetan tal vez tus horarios de comida o tus horarios de salida, o sea, ya el tema de las condiciones laborales, el respeto incluso de tus derechos laborales, vas a tener un desempeño mucho menor y obviamente pues hay un impacto en la productividad, ¿no? Porque no voy a rendir, o por ejemplo puedo sacar mucho trabajo pero mal hecho, ¿no? Entonces hay pérdidas también para la empresa. Tienen que dobletear ese trabajo, ¿no? Hacerlo bien. Exacto, ¿no? El clásico de, bueno, yo tengo a 3 personas que tienen que hacer una tarea, uno que la realiza, el otro que la supervisa y el otro que supervisa al que la supervisó, ¿no? Porque sí. Entonces tenemos que garantizar que ese trabajo esté bien hecho. Si realmente tuvieras condiciones idóneas, entonces probablemente no tendrás que necesitar a 3 personas, sino a una sola que tiene las condiciones dignas, condiciones adecuadas para realizar la función, que tiene la posibilidad y la confianza también puede ser de sentarse, revisar, darle una segunda revisada al trabajo que está realizando y decir, no, pues sí está bien, o detecto estos errores y ya lo pasa directo, ¿no? No hay que pasar por tantos filtros, que es algo muy común, ¿no? El pasar por 20,000 filtros para garantizar que el trabajo esté bien hecho. Pues no, o sea, si la persona está en un entorno saludable, es mucho más probable que el trabajo se desarrolle de manera idónea. Entonces, también al trabajador le conviene saber, estar al tanto, ¿no? De qué se trata esta norma. ¿Cómo yo como trabajador me vería beneficiado, primero, de tener el conocimiento de la norma? Y en segundo, por ejemplo, yo creo que como trabajador puedo yo sugerirle o pedirle al responsable, tal vez de recursos humanos o tal vez directamente a mi patrón, que vigile el cumplimiento de esa norma, ¿no? ¿Cómo me vería yo beneficiado y cómo podría yo pues pedir que se cumpla esa norma? Creo que también los trabajadores tenemos obligaciones, ¿no? En esa misma norma. Claro, digo, desde el momento en el que estamos hablando de incluso el respeto a las condiciones o los derechos laborales, entonces ya es un documento, es un instrumento que me permite a mí saber de qué manera yo puedo hacer valer mis derechos, ¿no? Entonces, algo que es maravilloso de esta norma oficial es que, a pesar de que habla de bienestar psicosocial, abarca un sinnúmero de esferas. O sea, no solo estamos hablando, por ejemplo, de si la persona está triste o no está triste, o está contenta con su trabajo o no está contenta. Son muchos factores, son
tiene que ver por ejemplo, con los horarios, con las jornadas, con el salario, ¿no? Qué tan retribuido está el trabajo que yo estoy haciendo, con la manera en la que mis compañeras, compañeros o mis superiores jerárquicos me tratan, en la manera en la que yo como persona me siento valorada, en cómo incluso yo puedo gestionar mis habilidades, porque también la falta de habilidades o competencias puede generar en mí un estrés mucho mayor. El tema de la violencia laboral, la violencia de género, hay un sinnúmero de aspectos, de elementos que impactan en la salud del trabajador y la trabajadora. Entonces, si yo conozco no solo mis derechos, ¿no? Sino decir, mira, es que entonces probablemente esto que yo estoy sintiendo no es algo normal porque todos los trabajos son horribles. No es algo normal porque pues por eso me pagan, porque los trabajos son malos, ¿no? O sea, es el clásico, ¿no? Por eso son trabajos, porque por eso te pagan, porque son malísimos. O el clásico que llegas, te encuentras algún compañero o compañera y, hola, ¿cómo estás? Pues bien, tenemos trabajo, ¿no? Al menos. Llevándola. O sea, exacto, entonces es como una resignación al cómo yo me siento. Entonces darte cuenta que probablemente no es que te tengas que resignar, sino que puedas realmente identificar qué es lo que está pasándote a ti o qué está pasando en tu entorno, y que si tu empresa no la está cumpliendo como debe ser, pues entonces poder alzar la voz o decirle a tus compañeras, compañeros, ¿sabes qué? Pues es que esto es lo que ocurre, ¿no? O decir, bueno, tal vez yo puedo tener un problema porque yo como compañero o compañera de trabajo, o yo como superior, como líder de la empresa, de un equipo de trabajo, no sé dirigirme a las personas, ¿no? No les trato con respeto, o no valoro lo que están haciendo. Probablemente a mí me falta algún tipo de habilidad, ¿no? En cuanto a la comunicación o la manera de dirigir al equipo, y tal vez digo, bueno, probablemente yo me pueda enriquecer en eso, ¿no? Puedo tomar tal vez algún tipo de capacitación, o probablemente me doy cuenta incluso algo muy importante, que es el tema del suicidio. O sea, puede ser que incluso esas situaciones que están sucediendo me estén generando a mí la sensación de ya no estar bien con mi vida y querer llegar al suicidio, que es un tema fuerte pero que puede presentarse. O la violencia, ya como hablamos mucho del bullying en las escuelas, pero también hay mobbing en los centros de trabajo. Hay ataques, hay burlas, incluso a veces hay hasta violencia física. Entonces, ver que eso no es normal, que la violencia y que las condiciones negativas no son normales, que las hemos normalizado pero que no son normales, nos pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando, cómo podemos exigirle a la empresa, y también el cómo yo puedo, contribuir a que mi bienestar sea mucho mayor. También quiero aquí hablar, por ejemplo, el tema de los sindicatos. Tal vez los sindicatos como tal no están obligados a dar cumplimiento a la norma, digamos, en cuanto a sus afiliados, ¿no? Tal vez como empresas si tienen contratadas personas, pero no respecto a sus afiliados. Pero también a los sindicatos, a los líderes sindicales les conviene saber de la norma, porque entonces puedes decir, a ver, entonces yo tengo este número de afiliados y no están satisfechos con su trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez hay una obligación de la empresa que no lo está cumpliendo. Entonces yo como sindicato tengo la fuerza para poder exigirle a la empresa que lo cumpla, ¿no? Y hay otro tema también importante que no me voy a ampliar mucho, porque este es un tema de verdad que amplísimo y maravilloso, porque te da la oportunidad de tener ese empleo digno y ese empleo satisfactorio. Pero algo que me parece importante también referir o señalar es la diferencia entre cumplir la norma porque la tengo que cumplir, o sea, yo como empresario, porque si no la cumplo me sancionan, entonces nada más aplico cuestionarios ahí X y no me interesan los resultados, y mi forma de resolverlo nada más son un taller de capacitación o de sensibilización, y ya, sin saber si tiene un efecto real, ¿no? Como el empleado que finge que trabaja, ¿no? Exacto, pero en la empresa, ¿no? Finge que cumple, pero en realidad no le interesa, solo le interesa no ser multada, sin darse cuenta lo que ya dijimos, que el cumplirla de manera real genera un impacto benéfico para la empresa, hablando de cuestiones económicas, o sea, que es lo que muchas veces pues es lo primordial para una empresa, porque es lo que la sostiene. Y
la otra parte del cumplir la norma porque de verdad quieres generar un cambio en la cultura organizacional, un cambio en la mentalidad de la persona empresaria, digamos la dueña o el dueño de la empresa, un cambio en la mentalidad de directivas y directivos y también en el equipo de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que si quieres después podemos como platicar para tener ya datos más precisos digamos ya numéricos de cómo beneficia a la empresa el cumplirla realmente. Ojo aquí también, la persona que está interesada en saber acerca de esta norma es una persona valiosa también para la empresa porque significa que es alguien que se quiere quedar ahí, que quiere construir algo junto con la empresa y que más adelante va a poder aportar bastante. Claro. Entonces, que quiere realmente, como dicen, no rendir más, ¿no? O sea, que quiere de verdad tener un desempeño mejor, porque al mejorar su bienestar, bueno, al incrementar su bienestar, pues también hay una mejora laboral. Bueno, a quienes nos ven, coméntenos qué les interesaría saber, qué otras cosas quieren saber acerca de la norma. Y podemos ir haciendo más videos al respecto, podemos ir, no sé, ahondando un poco más en algunas cosas que sean del interés de nuestro público. Y pues gracias por estar en este video, espero que les haya sido de utilidad. Denle un like si les gustó y también nos ayudará mucho que le dieran compartir para esta persona que está interesada. No sé si quieres decir tú algo antes de terminar. Pues nada más que muchas gracias por hacer estos videos. La verdad es que a mí me apasiona el tema, entonces yo feliz de seguir participando y de pues contestar las preguntas que se vayan presentando.